Tenemos excelentes noticias. En este video no hablaremos de recompensas gratis, hablaremos de algo mucho mejor. El juego que conocemos de toda la vida está por ser cambiado completamente. Desde una optimización para que se sienta más fluido y liviano hasta un futuro Battle Royale. Tal parece que Activision se propuso arrasar con la competencia. ¿Te gustaría saber más? Mira el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Así es amigos, ni el mejor evento ni la nueva mítica gratis se compara a la información que te voy a compartir. Te recomiendo que prestes atención. Antes me gustaría agradecer a los miembros del canal por apoyar mis videos. En verdad se los agradezco demasiado. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Una vez dicho esto, ahora sí pasemos con toda esta información que te traigo el día de hoy. Como ya saben, los de Activision están demasiado humildes y amables últimamente. ¿Por qué será? Pues no lo sabemos, pero tal parece que no era suficiente. La nueva arma mítica gratis, los eventos que se vienen, el sistema de rango nuevo que también se va a actualizar, se quedan cortos a comparación de lo que te voy a contar. Los de Activision finalmente harán un cambio muy bueno que va a optimizar el juego en la mayoría de celulares móviles. Realmente no sé si existan celulares que no sean móviles, pero bueno, vamos con el contexto para que entiendas mejor las cosas. Actualmente el juego renderiza los gráficos en el celular con una API que se llama OpenGL. Básicamente eso hace que se carguen los gráficos. El problema es que entre más exigente se ponga el juego, OpenGL ocupa más optimización para cargar gráficos y al parecer se está quedando corto. De momento no sabemos cuándo llegará este cambio, pero tal parece que los de Activision ahora van a votar más por el renderizado de Vulkan. Al parecer el renderizado de Vulkan es mucho mejor que el de OpenGL, ya que está mucho mejor optimizado. De esta manera te carga más rápido los gráficos. En conclusión, cuando llegue este cambio el juego tendrá algo realmente bueno, mejores gráficos, se verá más fluido y por supuesto obtendremos más FPS. Estoy seguro que ahora entiendes perfectamente por qué te decía que ni un evento ni una mítica gratis se compara con esta información. Esto es una excelente noticia. Obviamente debes tomar en cuenta que este cambio afectará y mejorará el rendimiento en la mayoría de celulares, pero no en todos, algunos seguirán siendo incompatibles. Te lo comento porque sé que hay gente que juega en un celular que apenas corre a 15 FPS y quiere que le vaya a 120, pues no se puede amigo, también hay que hacer conciencia. Lo que sí sabemos es que quizás se pueda conseguir unos FPS extras, quizá unos 5 o incluso 10 en algunos dispositivos. Vuelvo a insistir, esto no es magia, pero ayudará a la gente que juegue un poco más fluido. Como te digo, a mí me gusta que vaya el juego fluido independientemente de los eventos. Me gustaría saber qué opinas. Mientras que en otros Call of Duty de consola se suben videos como Activision se hunde, Activision cavó su tumba, Activision en problemas, en Call of Duty móvil está pasando lo contrario. Sinceramente me sorprende muchísimo que COD Mobile esté a punto de hacer un cambio realmente brutal, porque no solamente en la optimización, en recompensas, también en el Battle Royale. Para comenzar, el mapa de Cry se va a quedar, no se va, pero es que no es todo, no solamente se queda tal cual como está, será mejorado, se van a agregar reanimaciones gratis. Actualmente en el mapa de Cry si te revientan, esperas unos segundos y reanimas solo sin que tu compañero escanee la placa, pues se van a agregar de esas opciones. No sabemos si se van a agregar una, dos o incluso 5 como Alcatraz de reanimaciones automáticas, pero mientras se agreguen yo creo que viene excelente. Las reanimaciones automáticas hacen que los jugadores se atrevan a rushear, ya que no tienen miedo de morir porque saben que van a revivir automáticamente. Eso lo hace muy frenético. No creo que el mapa de Cry se vuelva Alcatraz completamente, porque Alcatraz es insuperable, pero más o menos se va a parecer, y si quitan los bots creo que será mucho mejor. La reducción de zona en el mapa de Cry también será optimizado y mejorado para que de esta manera se comporte mucho mejor, pero además tomando el tren en la parte de Safari te llevará directamente hasta Sanatorio. Las misiones del mapa también se quedarán activas, no las van a quitar. Esto es bueno para nuevos jugadores, sin embargo para viejos jugadores creo que estorba un poco. Los enemigos que están bajo tierra también tendrán cambios. No sabemos si le van a subir vida o bajar, pero su vida tendrá cambios. Es evidente que algo está pasando. Estos cambios no son normales, son demasiados cambios para tan poco tiempo. El año anterior tuvimos buenos cambios, pero en todo el año y ahora en un mes o 2 meses. Activision entierra Warzone Mobile para dedicarse a COD Mobile, o tienen miedo de Delta Force. Sea como sea, a nosotros nos conviene.
Como sabemos, en el juego actualmente tenemos un montón de sensibilidades, que de cámara, estándar, disparo, giroscopio, etc. para multijugador, zombies y por supuesto Battle Royale. Desde hace tiempo estuve esperando la sensibilidad de las habilidades, es decir, cuando quieres lanzar una que tenga su propia sensibilidad de cámara. Activision finalmente se apiada, ahora podremos modificar la sensibilidad de cada habilidad, ya que tendremos un ajuste como tal, pero ojito, no todas las habilidades. La sensibilidad normal es esta cuando mueves la cámara, sin embargo cuando quieres lanzar tu habilidad pero la mantienes, te das cuenta que también mueves la cámara, pues esa sensibilidad, como dije, solamente va a aplicar para las habilidades que se pueden sostener antes de lanzar, por ejemplo la granada de humo, el ninja, el escudito ese que se puede modificar donde lo quieres poner. Seguramente piensas que esto es innecesario, pero créeme, es más necesario de lo que tú te imaginas. Cuando te acostumbras a usar tu habilidad te das cuenta que al cambiar de cámara a tu sensibilidad lanzándola es muy distinta. Ya para finalizar hablaremos un poco acerca de las rotaciones de las armas en Battle Royale. Para comenzar, el AK-117 finalmente se va. Finalmente, amigos, esa arma súper castrosa. El arma nunca fue mala, siempre fue excelente desde un principio, pero la gente se esperó a que llegara un buff para ahora sí tener excusa y usarlo. Obviamente hay mejores opciones, la BP50, la Grau, incluso la Kilo, pero no son tan fáciles como la 117 y por supuesto la gente por ello la usaba. Las armas que estarán en el piso son las siguientes: el AK-47, la M4, la LK-24, la Manowar, el HVK, la EM2, la Grau y la Tipo 19 en cuanto a asaltos. Obviamente la nueva arma también estará disponible. En cuanto a sniper estará la M21, la DLQ-33, la HDR, el Koshka y por supuesto el Tundra. La Rus, la GKS, la QQ9, la AGR, la Bison, la CBR4, la MAC-10, la CX9, la TEC-9 y la USS-9 son los subfusiles. En ligeras estará disponible la RAL, la MG42, la Dingo y la RPD. En tiradores solamente estará la Kilo y en escopeta estará la R9 y la B15. Me gustaría que hubieran puesto la KRM o ya de pérdida que pusieran la HS. Y nada más, gente, yo espero que este video te haya gustado, pero sobre todo les haya servido. Comenta qué te ha parecido y cuál ha sido tu opinión de este tema. Gracias por llegar hasta esta parte. Si agregas a tu comentario, evidentemente me queda ver las noticias completas, le daré un corazón. Sin nada más que decir, me despido y nos veremos hasta la próxima en otro próximo video. Y ahora me pregunto, ¿y tú a cuántos FPS juegas Call of Duty Mobile?